Si constantemente estás preguntándote con alguien, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué dije mal? Y no más, no acabas de entender qué es lo que está pasando. O tratas de cambiar algunas cosas y al final siempre pareces tener problemas con alguien, es muy posible que tu sentido de conciencia esté siendo manipulado. Una diferencia entre quienes han sido abusados por personas muy narcisistas y los narcisistas tiene mucho que ver con esto. Alguien que tiene un sentido de conciencia sano, digamos, en general, cuando sucede un problema, tiende a pensar en función de qué responsabilidad tiene en la generación de su problema. Porque dándote cuenta de qué fue lo que hiciste que pudo haber ocasionado un malentendido, un desacuerdo, una situación conflictiva con alguien, algo que pudo haber herido susceptibilidades, algo que pudiste haber hecho de una manera más consciente, menos egoísta, todo eso, el pensar en esto, el tomar responsabilidad, es algo que normalmente ayuda a que las relaciones fluyan de una manera cordial, justa y tomando en cuenta las necesidades, sentimientos de todas las personas. Quienes han estado mucho tiempo enganchados con personas muy narcisistas, en relaciones que son muy abusivas y que terminaron siendo víctimas de alguien que no tiene conciencia, pero que es muy narcisista, es precisamente esto que es una cualidad positiva, que es la conciencia, pero sin entender que la conciencia del otro no funciona igual. Muchas veces tendemos a suponer que el otro es más parecido a nosotros de lo que es. Y esto nos pasa en general. Tendemos a ponernos en el lugar de los demás. Y el problema a veces es que cuando nosotros nos ponemos en el lugar de los demás, el otro no necesariamente es como nosotros y nosotros no somos el otro. Por lo tanto, puede ser una empatía que aunque muy bien intencionada no esté tomando en cuenta la diferencia de conciencia entre el otro y tú. Y esto es algo que una persona tóxica, manipuladora, controladora o egoísta puede estar usando en contra tuya, sin que tú tengas idea de cómo está siendo usado, porque estás tratando de resolver los problemas que se tienen en la relación pensando que esta es una situación normal. Una persona muy consciente tiene una gran tendencia a actuar de maneras que considera moralmente correctas, a tratar al otro con amabilidad, con respeto, con bondad y tiene un enorme sentido de la justicia, de hacer lo que está bien, lo que es moralmente adecuado a responder a los compromisos y responsabilidades que se tienen para con los demás, no solamente para con él mismo. A una persona muy consciente, las necesidades y sentimientos de los demás les importan y les importan mucho. Las personas muy conscientes tienden a participar en las relaciones de una manera, pues digamos, equitativa, con mucha responsabilidad y forman relaciones de colaboración que son muy importantes para el bienestar de cualquier comunidad, de cualquier familia, de cualquier grupo de personas y sobre todo para poder lograr metas en equipo con otros que beneficien al, a la colectividad o a todos los participantes. Y es por esto que para una persona con estas características el bienestar de los demás también importa, porque se da cuenta que el bienestar de los demás también está atado a su propio bienestar. De hecho, es una persona a la que le alegra poder hacer algo por otros, poder aportar algo a la vida de los demás. Algo que también tiene una persona que tiene una gran conciencia es una gran tendencia, digamos, a analizar y a veces incluso a sobreanalizar cuáles son los efectos que está teniendo en los demás, algo que hicieron, algo que dijeron, una decisión que toman. Digamos que al tomar decisiones o al hacer las cosas, consideran qué es lo que va a repercutir en los demás, de qué manera les va a afectar, de qué manera les puede beneficiar. No piensan solo en función de ellos mismos. Y esto en realidad no es que sea un problema. Esto es exactamente lo que permite que estas personas construyan un bienestar común, lazos con otras personas, equipos de colaboración, familias en las que sus necesidades pueden ser tomadas en cuenta, así como las necesidades de los demás, donde la gente se siente segura, protegida. Estas personas que tienen mucha conciencia
de verdad que son un tesoro, participan de una manera muy activa en generar el tipo de vida que a todos nos gustaría tener. En realidad, y es por esto que no es que sea una mala característica, ni mucho menos. Con otras personas que funcionan igual que ellos, bueno, estas relaciones pueden ser maravillosas. El problema es cuando actúan con mucha conciencia con alguien que no la tiene. Sobre todo porque algunas personas que son muy conscientes tienden a exigirse mucho a ellos mismos. A veces incluso más de lo que le exigen a otras personas o de lo que piden en una relación o de lo que piden a los demás, de participación, de justicia, de colaboración, de responsabilidad y de trabajo en una relación. Entonces, al estar tan pendiente de ellos mismos y de lo que dan, a veces su atención no está tan enfocada en lo que hacen o no hacen las otras personas. Y cuando, por ejemplo, no están acostumbrados a recibir porque han vivido durante mucho tiempo o sido educados con padres muy narcisistas o en entornos en donde fueron tratados exigiéndoles mucho y dándoles poco, están poco acostumbrados a recibir y muy acostumbrados a estar pendiente de ellos mismos, de lo que dan, de tomar responsabilidad hacia los demás, de no hacer enojar a la otra persona, de no causar molestias, de contentar a la gente, de que los demás estén bien. Y esto puede ser incluso de una manera algo exagerada que les genera ansiedad y sobre todo que sienten que están faltando a su responsabilidad si no logran hacer que los otros estén mejor. Y es por esto que una persona que tiene mucha conciencia pero está con alguien muy tóxico, muy narcisista o de alguna manera en una relación muy explotadora, puede sufrir mucho, porque cuando las cosas empiezan a ir mal, por ejemplo, el otro empieza a estar tratándolos mal, haciendo berrinches de gente grande, ausentándose, cuando la relación va mal, en general no tienden a preguntarse qué es lo que pasa con esta otra persona que está actuando de manera tan injusta. El primer pensamiento y normalmente la manera como van a abordar la situación es ¿qué hice mal? ¿Qué dije mal? Ahora, imagínate esta característica en manos de un gaslighter, que siempre va a hacerte creer que lo que ves que te están haciendo no es cierto, estás exagerando, estás interpretando mal las cosas, o eres tú quien tiene la culpa de que las cosas vayan así de mal. Pues normalmente a quien tiende a tener mucho sentido de responsabilidad, eso le suena, ¿no? Agarra responsabilidad, trata de cambiar. Y probablemente si el otro es muy narcisista, mientras más mal te trata, más tiendes a buscar qué es lo que tú estás haciendo para que la relación con esa otra persona no vaya bien. Mientras más responsabilidad tomas tú, más culpas te endilgan las otras personas, más culpas te echan y tú vives esforzándote más y mientras más mal te tratan, probablemente más sientes que algo estás haciendo mal. Sobre todo porque a veces estas relaciones sí te llevan al punto de que estás enojado, te sientes frustrado, hay algo que habrás hecho de lo que a lo mejor no te sientes orgulloso. Momentos en los que te sientes celoso, momentos en los que no te sientes seguro, momentos en los que explotas o te sientes mal. Y como sí tienes conciencia, bueno, pues te sientes culpable o incluso avergonzado de las reacciones que tienes ante algunas cosas que suceden en esta relación. Y todo eso se puede usar en tu contra para engancharte en una relación en donde tú eres el único encargado o responsable de hacer los cambios y la persona más egoísta o más narcisista te está manipulando con este sentido de conciencia para tener el tipo de relación que le viene bien, pero que a ti no te viene bien. Una persona con mucha conciencia, pues sí, también es más fácil que se llegue a sentir culpable cuando ve que hay algo que está pasando, cuando ve que hay algo en lo que lastimó a otra persona, en lo que no se comportó moralmente bien, en lo que no le gusta la forma como se comunicó o lo que dijo. Ahora, sentir culpa es incómodo, duele, se siente muy feo, pero no es algo malo. Es algo que nos permite a todos considerar la posibilidad de estar equivocados o de haber hecho sin querer y sin saber daño a otra persona. Esto permite que las relaciones no sean abusivas. Solo no sienten culpa las personas que están
son o muy narcisistas o psicópatas incluso. La culpa es necesaria para poder mejorar aquellas cosas en las que podemos mejorar, reparar los daños, este, construir lazos de cuidado, protección, confianza y de no abusar ni de la confianza, ni de los recursos, ni del tiempo de nadie. Entonces, cuando tú eres muy consciente, puedes también sentirte culpable por cosas que no es que realmente hayas hecho que estén mal o que hayan lastimado a la otra persona, sino que te están volteando las cosas para que tú creas que de verdad los lastimaste, cuando no es que hayas lastimado a nadie. Por ejemplo, quieres salirte con unos amigos a tomar una cerveza y tu pareja lo que quería es que estuvieras con ella y colaboraras con algo. Y entonces se siente o se enoja porque tú no estás haciendo lo que quiere, sin posibilidad de negociación, sin preguntarte qué tan importante es para ti esa salida y considerando que si eres una persona consciente esto no pasa cada rato. Probablemente te dé mucha culpa tomar la decisión de ponerte a ti por alguna vez en primer lugar y hacer algo de lo que tú tienes ganas. Ahora, esto no solamente es con una salida con los amigos, puede ser con dedicarle un tiempo a estudiar algo que a ti te interesa mucho, dedicarle dinero a algún proyecto o alguna actividad que tú quieres cuando no es aprobada por esa otra persona. No es que le estés haciendo un daño, pero sí te están manipulando con eso. Y te van a hacer sentir este tipo de culpa con cosas que realmente no es que tú estés haciéndoles daño o perjudicándoles. Simplemente no son lo que ellos quisieran recibir y son muy capaces de manipular este sentido de culpa para que sí empieces a sentir que ir tras eso que tú quieres hacer es egoísta, desconsiderado, irrespetuoso y demás. Y esto es muy importante porque si tú no te das cuenta que el otro no tiene el mismo concepto de conciencia o de relación que tú, entonces va a estar manipulando sentimientos como de tristeza, enojo, indignación ante cosas que no es que tú hayas hecho mal o que no hayas hecho algo para perjudicarlos, sino que simplemente se salen de su control y no son lo que ellos quieren. Y así otro montón de cosas, ¿no? Cuando tú empiezas a ver que está siendo, por ejemplo, deshonesto, deshonesta, te está diciendo mentiras, y para ti la confianza en los demás es importante. Quizá para ti sea un choque pensar que tú quisieras tenerle confianza a alguien y no estás pudiendo porque su comportamiento te está diciendo que algo no anda bien. Te va a dar posiblemente culpa incluso preguntar, porque a alguien que quieres, tú consideras que le tienes que confiar y le tienes que creer. Y quizá la otra persona sí se haga como la muy ofendida si tú cuestionas, preguntas o no confías. Aquí el problema es que si tú crees que el otro también tiene conciencia y establece relaciones muy conscientemente, lo más seguro es que tú te vayas a perder en su juego de manipulación y vayas a salir muy afectado y muy confundido, porque hagas lo que hagas, las cosas parece que nunca van bien. Si esta es la situación, es muy importante que te des cuenta. Si una persona es muy narcisista, es muy egoísta, tiene pobre sentido de empatía y no tiene conciencia, o la tiene muy chiquita, entonces no funciona como tú. Estas personas no sienten culpa y en ocasiones tampoco vergüenza de comportarse de maneras abusivas o egoístas, porque no sienten realmente el daño que le causan a los demás. Pero eso sí, y, y la culpa es algo que ayuda mucho a no ser abusivo, a no ser ventajoso, a no aprovecharse de la confianza de los demás, de su dinero, de su amor, de su honestidad, de la relación, ¿no? Entonces, también nos ayuda mucho este sentido de culpa a no usar a las otras personas como medios para lograr nuestros fines. Una persona que no tiene conciencia es por esto que puede hacer tan fácil un uso de los demás, incluso un abuso de los demás, y no es como que se va a sentir mal, no le duele. Pero eso sí, una motivación muy importante para ellos es salirse con la suya cuando quieren, como quieren, porque quieren. Si es dinero, se enfocan en la manera de ver cómo lo van a poder conseguir de la manera más fácil, al menor costo,
con el menor trabajo, sin importar mucho cuestiones de conciencia. Si se trata de poder, la misma historia. Los medios no importan, el daño que cause a otras personas no importa. Lo que importa es que ellos consigan lo que quieren. Y eso sí, lo enfocan. Y lo enfocan como todo un depredador, usando a las demás personas, incluso si esto les va a afectar. Y no se van a sentir culpables. Si entre esas cosas que van a hacer para manipularte está manipular tu culpa, tu sentido de la vergüenza, tus sentimientos, tu compasión, lo van a hacer sin culpa. Por eso a veces es tan difícil para alguien con gran sentido de conciencia imaginar la facilidad con la que alguien con estos otros perfiles de personalidad más egoístas, más tóxicos, puede decir mentiras, engañar, manipular, ocultar información, usar dinero que no es suyo, usar a otros, quitarles sus recursos para sacar beneficio personal, manipular a grupos grandes de personas para lograr cosas que son de su propio beneficio, para nadie más. Es por esto que pueden usar estas estrategias como el gaslight, la invalidación, la manipulación, el engaño, la mentira, simplemente porque querían sacar algo o querían usarte para algo. Y no hay conciencia. Entonces, entender esto te va a ayudar porque entonces puedes entender cómo muchas veces cuando, por ejemplo, una persona así de narcisista, manipuladora y tóxica se acerca y te dice que se sintió mal con algo que hiciste, te critica algo, te señala algún defecto, el objetivo no es mejorarte ni mejorar la relación. Muy probablemente el objetivo es manipular ese sentido tuyo de conciencia y de querer hacer las cosas bien y hacer lo correcto para sacar un beneficio personal. Tener una discusión con estas personas es de cuidado, porque a diferencia de una discusión con una persona que también tiene pues, un gran nivel de conciencia, el objetivo que tienen las personas muy manipuladoras y muy narcisistas es ganar lo que quieren de esa discusión. Si para ello te tienes que sentir culpable, avergonzado, tienen que manipular tus sentimientos, confundirte, sacarte cosas del pasado para que te sientas culpable, lo van a hacer. El objetivo que tienen no es lograr tener una comunicación abierta, honesta y orientada a la búsqueda de soluciones de la relación o de algún problema o de algún malentendido. Es ganar. Eso es lo que ellos quieren, ganar. Es muy probable que si en una discusión que estás teniendo con una persona de estas características, estás sacando temas, por ejemplo, de tu pasado, errores que cometiste, evidencia de cosas que dijiste o hiciste que no estuvieron bien, es para manipular este sentido de culpa y lograr de ti lo que quieren. No es para entenderte, entender qué necesitas, que los entiendas y abiertamente decirte qué es lo que quieren, sino lograr con la culpa manipularte para que tú te comportes de la manera que ellos esperan o hagas lo que ellos quieren, sin importar lo que eso va a tener, sin importar el efecto que eso va a tener sobre ti. Ahora, esto pasa mucho también, por ejemplo, cuando una persona muy narcisista se enoja. A veces una persona muy consciente considera que también tiene responsabilidad sobre los sentimientos de los demás, porque es cierto, muchos tenemos responsabilidad de lo que hacemos y decimos porque va a tener un efecto sobre los demás. Pero con una persona narcisista muy manipuladora, el enojo no lo siente porque tú lo lastimaste, pusiste en riesgo algo o le faltaste el respeto o invadiste sus límites. No es nada de eso. El manifestarse como muy enojado, comportarse como muy enojado, es una forma de castigo, que sabe que tú sientes feo y que tú vas a asumir que tú lo tienes que calmar, que tú tienes que hacer algo para que no se enoje. Entonces, este enojo no es una indignación por una injusticia, es una manipulación, es un berrinche que están haciendo para que tu conciencia haga que dejes de hacer eso. O también, por ejemplo, que dejes de pedirles algo. Cuando tú estás
confrontando con que a lo mejor ellos te engañaron o te han mentido o no están participando de manera justa en los gastos o en el trabajo que hay que hacer en una casa, en una familia o en un trabajo, este enojo no es una indignación por una observación que les estás haciendo. Es una manera de decirte, y así se va a quedar. No se va a discutir esto y las cosas se van a seguir haciendo de la manera como yo decido y como yo quiero. Es una forma de rendirte, que es efectiva, porque si eres una persona consciente, lo último que quieres es tener pleitos y discusiones con las que acabes sintiéndote culpable del enojo de alguien. Si estamos hablando de alguien muy narcisista, tú no tienes la culpa de su enojo. El enojo es una coerción, es una forma de castigo. No es que estés teniendo ningún comportamiento injusto o irrespetuoso. No necesitas ni faltarle al respeto ni ser injusto. Es una manera de ganar el juego. Y es importante que tú entiendas eso, porque si no acabas bien perdido, pensando qué le hice, en vez de darte cuenta de qué es lo que te están haciendo a ti. Enojarse también es súper efectivo. Y enojarse para estas personas también es una forma súper efectiva de que te la pienses muchas veces antes de pedir un trato justo, participación o algún cambio en algo que sea importante para ti. Porque te la van a hacer tan cansada que vas a preferir hacer las cosas tú. O mejor no pedir lo que necesitas con tal de no tener a una persona enojada, indignada, ¿no? Haciendo berrinche, la verdad. Si alguien es muy narcisista, hay que tener un poquito de balance y vencer esta inclinación a que cuando se enojan, te dejan de hablar, te critican algo, pienses necesariamente qué fue lo que yo hice mal. Incluso, por ejemplo, si te descartaron, se fueron con alguien más y te votaron, no es qué hice mal. Aquí lo que hay que preguntarte es qué quiere, por qué está haciendo esto, para qué está haciendo esto y qué es lo que me está dañando a mí. Porque si estamos hablando de alguien con deficiencia de conciencia, eso es lo que está pasando. Tu sentido de conciencia se está explotando para que por medio de tu conciencia ellos puedan lograr cosas que ellos necesitan, cuando que ellos no van a hacer ese proceso porque no tienen conciencia. Cuando ellos no van a hacer ningún proceso de autocrítica o de tratar de entenderte a ti, porque ellos no tienen conciencia. Si no te das cuenta de esto, la verdad, la posibilidad de que salgas muy explotado en estas relaciones es altísima, porque mientras más mal te tratan, más mal crees que hiciste las cosas. Y esto es una trampa psicológica muy fuerte, que te hace alguien sin conciencia. Las personas que no tienen conciencia no son capaces de sentir culpa por el daño que le hacen a otros. Ahora, si una persona es todavía más tóxica, más tendiendo como a la psicopatía, no solamente no hay capacidad de sentir culpa, sino tampoco hay posibilidad de sentir vergüenza. Y esta es una diferencia muy clara también con las personas que son más sensibles, que también tienen posibilidad de sentir vergüenza. La vergüenza es un sentimiento menos empático o compasivo que la culpa, porque se refiere más a nosotros mismos. Cuando nos sentimos avergonzados, estamos no pensando en el daño que nuestras palabras o nuestras acciones te causaron a los demás, sino en el cómo nos vamos a ver con eso. Cuando tienes capacidad de empatía, muchas veces puedes ver cómo te van a ver los demás, cómo te van a leer los demás. Y anticipar con esto el rechazo. Por ejemplo, si hay algo que tú hiciste que los demás van a ver como algo malo, indeseable, egoísta, ventajoso, ridículo, tonto, defectuoso, lo que sea, que tú percibas que va a causar rechazo, ese es el sentimiento que se llama vergüenza. Nos hace querer escondernos, nos hace sentir miedo de sentir el dolor por el rechazo que van a hacer hacia nosotros los demás. Y esto, pues, es muy incómodo, pero también puede servir como un freno a cierto tipo de conductas porque sabes que los demás van a pensar mal de ti. Y quien no cuenta con conciencia, pues a lo mejor aunque sea que cuente con vergüenza, ¿no? Y posiblemente se detenga, por lo menos en público, de ciertas cosas porque tiene miedo al rechazo.
Pero hay personas que de verdad ni siquiera hay esto de la vergüenza porque el grado de importancia que le dan a los sentimientos de los demás es cero y entonces tampoco les importa mucho el rechazo porque les duela. Les importa si va a tener consecuencias para ellos porque su beneficio personal sí les preocupa. Pero no les preocupa el rechazo, ¿no? No les duele ser rechazados por haberse portado mal. Y esto sí puede ser algo que todavía los haga portarse de una manera más egoísta, más explotadora, sin ninguno de esos dos frenos, ni de la culpa ni de la vergüenza. Ahora, muchas personas que son muy narcisistas, en su mente, en sus convicciones, en sus creencias principales está que valen más que los demás. Y pues esperan de los demás como un trato especial, como si fueran una autoridad, mucha admiración. No creen que se les tengan que aplicar las mismas reglas que a todo el mundo, porque ellos son quienes son. Entonces sí pueden llegar a sentir que cuando no se les da este trato, se hizo una injusticia con ellos. Y esto no necesariamente es por vergüenza, es porque sienten que merecen un trato especial de los demás, que ellos no van a darle, y ellos no van a darle un trato como igual a otras personas cuando los ven por debajo de ellos. Pero eso sí, si percibe o imagina que lo trataron los demás de manera injusta o irrespetuosa, lo que sí va a sentir es mucho enojo, mucha frustración, como que no le dieron lo que era suyo, como si le hubieran quitado algo que se merece. Si alguien le dice que su comportamiento fue grosero, que la forma como se portó con los demás, pues fue grosera. No es que le importe cómo lo ven, es que no considera que nadie tenga derecho a corregir la forma como se porta. No le gusta que le vean defectos, no le gusta que le cuestionen su manera de actuar con las otras personas a las que muy probablemente trató de forma injusta o ha hecho sufrir. Pero no porque le duela la vergüenza, muchas veces es porque considera que eso es una falta de respeto para él. Hay algunas personas narcisistas que esto puede enojarles por vergüenza, porque no les gusta ser vistos así, pero que la vergüenza no les sirve para corregir el mal comportamiento, les sirve para atacar a la persona que les dijo lo que ellos no quieren oír, ¿no? Cuando no hay este proceso de autocrítica, algo que se les señala que podría ocasionar vergüenza, como por ejemplo el hecho de verse mal por tratar a alguien mal, no nos va a conducir a la autorreflexión o al cambio. Les va a conducir a atacar, invalidar a la persona que dijo lo que ellos sí hicieron mal, lo que sí hicieron injusto, pero que no están dispuestos a aceptar. Y es por esto que atacan tanto a las personas cuando les piden algo, les señalan algo, les critican algo, les hacen alguna observación, les corrigen algo. Más que nada es porque eso lo consideran un ataque. Les da más enojo que otra cosa. En cuanto empiezan a sentir la vergüenza, inmediatamente la convierten en enojo, la reviran. Entonces, no hay una aceptación ni de errores, ni de fallas, ni de haber tratado a alguien de manera injusta, ni se ponen a revisar si hay mucho egoísmo en ellos o algo así. Todo esto lo rebotan con el enojo que sienten hacia las personas que vieron esto en ellos. Porque ellos consideran que los deberían de ver como perfectos, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las que tratar de hacer conciencia tampoco se puede. Porque tampoco contamos con la vergüenza. Y esta es una de las razones por las que tratar de llegar con ellos a un cambio por medio de que vean lo inadecuado de su comportamiento o por la vergüenza, muchas veces tampoco es opción. Porque quien hace el señalamiento va a recibir un ataque tremendo. En cambio, las personas que han sido víctimas de este tipo de personas sí son capaces de sentir vergüenza. Entonces, muy probablemente tú sí puedas llegar a sentir vergüenza de algunos de los sentimientos que has sentido en esta relación por el trato que has recibido, por la manera como te has comportado algunas veces, o incluso nomás de imaginar que a lo mejor tú hiciste algo que generó una situación de conflicto, de problema,
o de insatisfacción o de dolor en alguien. Y eso sí puede hacerte sentir también o avergonzado o culpable. Una persona con mucha conciencia en manos o en relación cercana con una persona sin conciencia, es muy probable que vaya a ser manipulado en mucho por el sentido de responsabilidad, por la culpa y por la vergüenza, cuando no se da cuenta que no está en una relación con alguien igual a sí mismo, que el otro no tiene, en primer lugar, sentido de responsabilidad y conciencia, o posibilidad del sentimiento de culpa, y en el peor de los casos, tampoco vergüenza. Entonces, es muy importante que entiendas esta diferencia. Si constantemente con alguien estás cuestionándote qué fue lo que hiciste para ocasionar este tipo de sentimientos, este tipo de conflictos, y hagas lo que hagas, terminas sintiéndote así, culpable, avergonzado y con demasiada responsabilidad de lo que va mal, lo más seguro es que estés con alguien muy narcisista y que sea tu sentido de culpa, vergüenza y conciencia lo que está siendo explotado. Entender esta diferencia básica es muy importante para no tratar al otro como tú necesitas ser tratado. Si no cuentas con esto, culpa, vergüenza y sentido de responsabilidad, y necesitas de alguien un cambio, solo queda otro lenguaje. Ellos necesitan, y es su propia conveniencia. Y su propia conveniencia va en dos sentidos: o no tener una consecuencia negativa inminente, presente y para ellos, o tener una consecuencia positiva, que sea inminente, de preferencia que sea inminente, presente y para ellos. Eso es todo con lo que cuentas para negociar algo con ellos. Entonces, ni pierdas tanto tu tiempo explayándote y hablando tanto de cómo te sientes, de qué te pasó, tratando de conectar o tratando de que entiendan. Si no cuentas con eso, la negociación es comercial. ¿Con qué cuentas que ellos quieran para lo que tú necesitas? ¿O qué consecuencia negativa vendría si te mienten, te engañan o hacen algo que a ti te está lastimando? Si tú solamente hablas, te desahogas, les haces sentir cómo te sentiste, qué te pasó, probablemente por ahí también vas a ser manipulado. Lo que más funciona es que ellos puedan asumir la responsabilidad de las consecuencias de los actos o omisiones que ellos toman, porque ese es el único lenguaje que saben hablar. No siempre es posible, pero piensa, la solución que tengas a la mano para algún problema en este tipo de relaciones tiene que hablarse en ese lenguaje. ¿Qué consecuencia negativa van a evitar o qué van a ganar? Lo que tú sientas, lo que a ti te pasó, la verdad, hasta puede ser manipulado y tampoco vas a encontrar ni mucha empatía ni mucha comprensión porque no cuentan con estos, con la conciencia, con la empatía, con la compasión que construye el tipo de relaciones en las que estas características tuyas de sentido de compasión, de sentido de colaboración, de responsabilidad personal pueden construir. Espero que esto te quede más claro para que no te pierdas tanto en este tipo de relaciones y no te confundan. Cuídate mucho. Por favor, si te gustó el video, regálame un like. Si quieres recibir más información acerca de este y otros temas similares, suscríbete al canal y dale a la campanita para que recibas notificaciones cada que subimos un nuevo video. Cualquier sugerencia de video, por favor, mándamela a mi correo electrónico que está aquí o déjame en la sección de comentarios. Me despido, un besazo. Me despido con esto. Con mucho cariño, me despido con esto. Un besazo. Con cariño, Ana.